Hace casi 2 décadas, en 2007, la prestigiosa revista World Soccer lanzó una lista que captó la atención de los fanáticos del fútbol, los 50 adolescentes más prometedores del planeta. Si echas un vistazo a esa lista, te encontrarás con nombres que hoy son sinónimo de grandeza: Mesut Özil, Juan Mata, Toni Kroos, Karim Benzema, Ángel Di María, Sergio Agüero y Gareth Bale, entre otros. Pero, en el primer puesto, por encima de todas estas futuras leyendas, estaba un nombre que quizás no te suene tanto hoy: Cedric Adams. Sí, lo sé, probablemente estás pensando, ¿quién es Cedric Adams? Hoy en día, su nombre puede pasar desapercibido para muchos, pero en 2007, este joven delantero ganés era considerado el talento juvenil más emocionante del mundo. Su historia es una de las más fascinantes, pero también una de las más trágicas del fútbol moderno. Pasó de ser una estrella en ascenso en el escenario global a enfrentarse a problemas legales, sanciones de la FIFA, conflictos con clubes y hasta traiciones familiares. Es una montaña rusa de éxitos, decepciones y lecciones que merece ser contada. Así que, acompáñame a descubrir qué pasó con Cedric Adams, y no olvides dejar tu like para apoyar este contenido. Empecemos. En el Mundial Sub-17 de la FIFA de 2007, celebrado en Corea del Sur, Ghana sorprendió al mundo. Este equipo, considerado un underdog, eliminó a la poderosa Brasil en octavos de final y estuvo a punto de derrotar a gigantes como España y Alemania. Al final, lograron un impresionante cuarto lugar, un resultado que nadie esperaba. ¿El motor de este éxito? Un delantero rapidísimo, letal y carismático llamado Cedric Adams. En ese torneo, Adams deslumbró con su velocidad explosiva, su técnica depurada y un instinto goleador que lo hacían destacar incluso entre los mejores talentos juveniles del mundo. Su actuación contra España, en particular, dejó boquiabiertos a entrenadores, ojeadores y aficionados. Adams no solo competía al nivel de las promesas más brillantes, sino que a menudo las superaba. En aquella época, los delanteros físicos y potentes estaban en la cima del fútbol. Pensemos en nombres como Ronaldo Nazario, Adriano, Ruud van Nistelrooy, Didier Drogba o Zlatan Ibrahimovic. Adams encajaba perfectamente en ese molde, un atacante fuerte, veloz y con una capacidad innata para definir frente al arco. No es de extrañar que World Soccer lo colocara en el primer lugar de su lista. El propio Adams, años después, reflexionó sobre ese momento: no podía creer que me eligieran por encima de nombres tan grandes. Mi país logró un cuarto puesto en un torneo tan importante, y yo, siendo tan joven, era parte de eso. Su talento era innegable, y su potencial parecía ilimitado. El Mundial Sub-17 fue un escaparate perfecto para Adams, y los grandes clubes europeos no tardaron en fijarse en él. Poco después del torneo, recibió una llamada que cambiaría su vida. Desde un número desconocido con prefijo de España, alguien se presentó como representante del Atlético de Madrid. Para un joven de Ghana, donde las oportunidades futbolísticas eran limitadas y la infraestructura deportiva dejaba mucho que desear, esto parecía un sueño. Adams estaba emocionado, pero no se hacía demasiadas ilusiones. Sin embargo, al día siguiente, todo se volvió real. Un representante del Atlético viajó a Ghana, se reunió con él y su familia, y le ofreció un contrato. En solo 3 días, Adams tenía una visa española y estaba volando a Madrid. Imagina el impacto: un adolescente de un país con recursos limitados, de repente tenía la oportunidad de firmar con uno de los clubes más prestigiosos del mundo. Sin embargo, había un obstáculo: Adams era menor de edad, y las regulaciones de la FIFA prohibían que firmara un contrato profesional. El Atlético, entonces, lo inscribió en su equipo filial, el Atlético de Madrid B, mientras trabajaban en los permisos necesarios. Para Adams, esto no era un problema. Estaba en Europa, en un club de élite, y dispuesto a demostrar su valía. Y vaya que lo hizo. En su primera temporada con el filial, marcó 9 goles en 22 partidos, números impresionantes para un joven que apenas se adaptaba a un nuevo país, idioma y estilo de juego. Su velocidad y su olfato goleador comenzaban a generar revuelo, y el Atlético no tardó en invitarlo a entrenar con el primer equipo.
Entrenar con el primer equipo del Atlético de Madrid fue, en palabras de Adams, el mejor momento de mi vida. En ese entonces, el plantel estaba repleto de estrellas como Kun Agüero y Diego Forlán, jugadores a los que Adams admiraba desde niño viendo partidos por televisión. Era un sueño hecho realidad, recordó. Incluso tuvo la oportunidad de participar en algunos entrenamientos y jugar minutos en un partido de Copa. Todo parecía ir viento en popa. Adams estaba a punto de dar el salto al primer equipo, y su carrera estaba a las puertas de despegar. Pero, justo cuando todo parecía alinearse, la FIFA entró en escena y lo cambió todo. Un problema con su contrato desencadenó una pesadilla. La FIFA impuso una sanción de 4 meses sin jugar a Adams, quien entonces tenía solo 18 años. Esta sanción hizo que su contrato con el Atlético expirara, obligándolo a dejar España y regresar a África. Pero eso no fue lo peor. Además, le impusieron una multa de 160.000 dinares tunecinos, unos $50.000, una cantidad astronómica para un joven que venía de un entorno humilde y que nunca había firmado un contrato profesional. Para ponerlo en perspectiva, esa multa equivalía al salario anual promedio de un trabajador en Estados Unidos en ese momento. La decisión de la FIFA fue un golpe devastador, no solo para la carrera de Adams, sino para sus sueños y su estabilidad emocional. Para entender que salió mal, tenemos que retroceder unos meses. Justo antes del Mundial Sub-17, mientras Adams se preparaba para el torneo, su padre, sin consultarlo, firmó un contrato con el club tunecino Étoile du Sahel. En ese momento, nadie podía prever el impacto que tendría el desempeño de Adams en el Mundial. Como menor de edad, Adams no tenía autoridad para firmar contratos por sí mismo, y sus padres tomaron la decisión en su nombre. Hay que contextualizar, la familia de Adams vivía en condiciones económicas precarias, típicas de muchos jóvenes futbolistas africanos. Sin recursos para apoyar su carrera, es comprensible que buscaran cualquier oportunidad, aunque no fuera la mejor decisión. Cuando el Atlético de Madrid llegó con su oferta tras el Mundial, Adams técnicamente ya estaba vinculado al club tunecino, algo que ni él ni su familia habían considerado un problema hasta ese momento. Meses después, el Étoile du Sahel presentó una queja formal ante la FIFA, reclamando los derechos sobre Adams. La FIFA, en lugar de analizar el caso con empatía y sentido común, optó por una decisión draconiana. Podrían haber protegido al joven talento, permitiéndole quedarse en el Atlético, donde tenía un futuro prometedor. Después de todo, el contrato con el club tunecino se firmó sin el consentimiento directo de Adams, quien estaba enfocado en el Mundial. Pero la FIFA decidió sancionarlo, prohibiéndole jugar en competiciones internacionales y obligándolo a cumplir el contrato en Túnez. La multa de $50.000 fue la cereza del pastel, una cifra que superaba con creces lo que Adams había ganado en toda su carrera hasta ese momento. Esta decisión no solo cortó de raíz su progreso en el Atlético, sino que lo obligó a jugar en una liga tunecina que, aunque competitiva, no tenía la visibilidad ni el nivel de las grandes ligas europeas. Adams, que había estado a un paso de codearse con las estrellas del fútbol mundial, ahora se encontraba atrapado en un entorno que limitaba su desarrollo. Pero los desafíos no terminaron ahí. La sanción y la multa dejaron una marca psicológica profunda. Adams, que había crecido en la pobreza y soñaba con sacar a su familia adelante, sintió que el mundo se le venía encima. La FIFA, una organización que en esa época ya estaba bajo escrutinio por casos de corrupción, especialmente relacionados con su entonces presidente, Sepp Blatter, parecía más interesada en aplicar reglas rígidas que en proteger el futuro de un joven talento africano. Con poco más de 20 años, Adams intentó reinventarse. Decidió probar suerte en Europa nuevamente, esta vez en Serbia, pero la experiencia fue un desastre. Fue la peor decisión de mi carrera, admitió años después. En Serbia, Adams enfrentó racismo constante, un problema que lo aisló y lo hizo sentir solo en un país extranjero. Ser negro, estar sin familia, en un lugar donde no te quieren, es muy duro, relató. Sentía que tenía que ser fuerte por mi familia, pero sufrí mucho. El racismo, combinado con la falta de apoyo y la presión de tener que triunfar para ayudar económicamente a los suyos, convirtió esa etapa en un infierno. Finalmente,
Adams decidió dejar Serbia, una decisión que lo alejó aún más de los reflectores del fútbol europeo. De vuelta en África, Adams continuó su carrera en ligas locales de Ghana y en equipos de Arabia Saudita, pero nunca logró alcanzar el estrellato mundial que parecía destinado a conseguir. Las sanciones, los problemas legales y las experiencias traumáticas dejaron cicatrices que afectaron su confianza y su trayectoria. Sin embargo, su historia no es solo de decepciones. A pesar de los obstáculos, Adams siguió jugando con pasión, mostrando destellos de la velocidad, potencia y olfato goleador que lo hicieron destacar en su juventud. Jugó en varios países, desde África hasta el Medio Oriente, y siempre mantuvo un nivel competitivo, algo que habla de su resiliencia. Hoy, en la etapa final de su carrera, Cedric Adams tiene una nueva misión: mejorar las condiciones del fútbol africano. Sabe que muchos jóvenes talentos del continente enfrentan los mismos desafíos que él: falta de infraestructura, contratos dudosos y barreras burocráticas. Adams aboga por ligas más profesionales, mejores academias y un sistema que proteja a los jugadores en lugar de explotarlos. En África, jugamos con presión, no con alegría, dijo alguna vez. Queremos cambiar eso para las nuevas generaciones. Su trabajo actual es un reflejo de su deseo de dejar un legado más allá de los goles y los trofeos. La historia de Cedric Adams es un recordatorio de lo frágil que puede ser el camino al éxito en el fútbol, especialmente para los talentos de regiones marginadas. Su carrera estuvo marcada por decisiones injustas, desde la sanción de la FIFA hasta el contrato firmado sin su conocimiento. Pero también es una prueba del espíritu humano. Adams nunca se rindió, y su lucha por un mejor futuro para el fútbol africano lo convierte en una figura inspiradora. Así que, dime en los comentarios, ¿crees que la FIFA debería reformar sus reglas para proteger a los jóvenes talentos? ¿O conoces otra historia de un jugador que merezca ser contada? Da un like, comparte este video y suscríbete para más historias que capturan la esencia del fútbol. Nos vemos en la próxima.